le damos lugar a las dos exposiciones y luego nos vamos a tomar un buen rato para debatir. Bueno, les cuento, yo había hecho un trabajo y se me perdió y no lo pude encontrar. Por eso no le contestaba a él. Entonces decidí tomar el resumen que nos mandó Emilio, lo separé, lo ordené y eso fue el hilo conductor de mi trabajo. El hecho psicopatológico en el escenario de la discusión, como decía él. En la siguiente actual entre la descripción y la formalización. En el campo de la psiquiatría comenzó a gestarse hacia mediados de la década del 70 una revolución científica en la que se conjugan las innovaciones clínicas, procedimientos diagnósticos apoyados en estudios de laboratorio y en la cuantificación computarizada que permiten enriquecer la predicción de respuestas, las correlaciones radiológicas y los diagnósticos por imagen. Para facilitar los estudios estadísticos, estos sistemas diagnósticos operacionales intentan ser ateóricos, fundados en el carácter objetivo y verificable de los fenómenos observados, a los que se describen como una realidad autónoma y preexistente a toda observación. La unidad gnosiológica se funda psicopatológicamente por la descripción objetiva de síntomas y o síndromes, no por etiologías sospechosas y ideologías extracientíficas. En nombre del conocimiento científico se establece un lenguaje común que uniformiza los datos de los distintos observadores y observados. A pesar de estos planteos, el tratamiento de los datos continúa siendo clásico, empírico, realista, lineal, hipotético, deductivo. Estos sistemas clasificatorios diagnósticos se inscriben dentro de lo que Thomas Kuhn denomina método resolutivo, en tanto buscan resolver y reducir los fenómenos más complejos a partes y procesos elementales para luego reunirlos ya sea experimental o conceptualmente, como en la segunda regla de Descartes. A esta actitud teórica del psiquiatra que ordena, recorta y clasifica el malestar vital de los hombres, del mismo modo como se clasificó la enfermedad por enfermedad de los desórdenes somáticos, Hoffman la designa como razón nosográfica. Ahora bien, el rechazo de toda la teorización no equivale a su ausencia, puesto que todo conocimiento depende de una teoría, aunque fuese aquella del pragmatismo que conduce a un asociacionismo superficial. Interesa más que el paciente con sus síntomas y sus signos cumpla o no los criterios del glosario que el glosario indica para una patología. Se trata de confirmar ciertas expectativas de manera determinada, metódicamente controlada. De este modo se proyecta sobre el paciente una representación de una determinada perturbación a la cual él corresponde en menor o menor grado con su sintomatología. A partir de este momento, los síntomas ya no constituyen un discurso personal y expresa esa modalidad original y única propia de cada individuo de expresar su sufrimiento, sino que se transforman en los rasgos groseros de un cuadro patológico detrás del cual se buscará en vano el contorno de una vida particular. La persona enferma desaparece detrás de la enfermedad. Como metadiscurso, la nomenclatura psiquiátrica nada dice del enfermo, se refiere a objetos, representaciones, pero no a una unidad, a una realidad personal. Solo objetiva el psiquismo poniendo entre paréntesis su subjetividad. Su discurso, su sufrimiento devienen signos y síntomas de un mecanismo patológico, vacíos de todo valor dialógico, y esto conduce a una distancia que independiza al médico de su objeto de estudio, es decir, al enfermo. Estos sistemas diagnósticos, para poder fundar la objetividad de sus observaciones, dotan al enfermo de una cosa, la enfermedad, esa sustancia susceptible de ser objetivada, clasificada y a veces hasta estigmatizada. Es la teoría sustancialista de la enfermedad. El paciente muestra la enfermedad como portador, por eso el tratamiento, en vez de desentrañar su significación, estará estribarla y privándola de ser. En este dominio tan impregnado de consideraciones morales como la enfermedad mental, la investigación etiológica desemboca en un juicio que absuelve o condena. A veces el mal proviene de la biología, otras acusan a la sociedad, finalmente a los componentes intrapsíquicos. El psiquismo, el cuerpo y el medio constituyen una especie de trinomio que la razón nosográfica dividirá para rehabilitar un término o condenar el otro, señala Hoffman. Pero siempre subyace a nivel de teología una filosofía mecanicista y monádica que presupone la existencia
evidencia de una asociación rígida, lineal, de causas inertes y efectos determinados, al modo de la física newtoniana, al cual el enfermo, así cosificado, debe ser capaz de obedecer. El cuerpo del enfermo, primero sujeto a la seducción chamánica de la práctica científica, deviene ahora soporte de la enfermedad que el saber médico produce como objeto específico. Pero la actividad científica no encuentra al enfermo sino su enfermedad, no ve en su cuerpo una biografía sino una patología. En el campo psicopatológico, la nomenclatura aplica una retícula a la realidad, introduce un orden, aclara el conocimiento y posibilita su desarrollo. La locura, que era representación de lo negativo y sin razón, concreción de la alteración mental, adquiere ahora el nivel de positividad cognitiva, permite especular, desarrollar teorías, establecer hipótesis. La nomenclatura taxonómica y clasificatoria distingue lo nombrado y minuciosamente similitudes y diferencias, ubicando la enfermedad mental en el campo de la mirada que antecede al parámetro. Sobre este aspecto descansa la trancalidad cognitiva, que permite captar una afección en el andamiaje de una clasificación, pero al precio de designar un tipo, un conjunto de rasgos configurados idealmente, unidos por relaciones de exclusión e inclusión, pero no a la cosa misma, como diría Husserl, es decir, al hombre enfermo. De este modo, el diagnóstico y el tratamiento son el resultado de una construcción profesional de la enfermedad. Este proceso de definición social, fuertemente controlado por la profesión médica en tanto organización social, como dice Freud, deja de lado aquellas dificultades y puntos de vista personales que constituyen precisamente la construcción profana de la enfermedad. Todas las culturas, a través de sus normas, han dado legitimidad a aquellos que ejercen este poder de control. Por su parte, el individuo entrega ese control a los demás para satisfacer la necesidad de que lo cuiden y como protección contra fuerzas internas que parecen a veces potencialmente abrumadoras. Sin embargo, junto a la necesidad de control social, hay en el hombre un impulso a transgredir, a romper reglas. Hay desviaciones y transgresiones permitidas y toleradas por cada cultura, cada sociedad, pero dentro siempre límites. Entonces, ¿qué es lo normal y por lo tanto lo no normal, lo patológico? Enfermedad mental y normalidad. Se habla de normal en tanto conforme a la regla, en tanto se mantiene en el justo medio. Se trata de un criterio estadístico. Desde esta perspectiva, por ejemplo, las actuales quejas hipocondríacas, las depresiones enmascaradas, las depresiones por estrés, por ejemplo, constituyen una media estadística, acarreando con ello grandes gastos en las prestaciones sociales y, sin embargo, no son muestras de salud mental. También lo normal y anormal indica un criterio axiológico que depende de las normas de cada sociedad. La sociedad define las normas de pensamiento y comportamiento y determina los modos de expresión de la locura y, por consecuente, sus límites. Cada sociedad tiene sus propios modelos de desviación. Así, lo que en la India podía considerarse un sabio para los criterios occidentales puede ser considerado como comportamientos esquizofrénicos o delirantes. Ahora bien, las conductas desviadas, aunque parezcan absurdas e irracionales, son la única salida posible para el individuo frente a una situación familiar o social insoportable. El yo se quiebra en su certeza cuando la fiabilidad constituyente se desfonda, cuando la atmósfera social deviene irrespirable, cuando las bases de correspondencia con lo colectivo están minadas. Es la pérdida de la evidencia natural, como diría Blankenburg, de esa creencia primaria, de esa ortodoxa, diría Husserl, que es el principio de toda intencionalidad, de toda referencia al mundo, en tanto entramado de significaciones compartidas que orientan nuestra existencia. Entonces, la enfermedad mental deviene el refugio, una tentativa de escapar a una realidad demasiado dolorosa, agresiva o contradictoria que lleva al sujeto a retirarse a un universo impermeable a las contingencias interiores, donde trata de protegerse de los otros, de la sociedad y del mundo. El enfermo mental tiene, por otra parte, una función social, ya que es el depositario de la locura de otros miembros. Toda colectividad necesita de los locos, los desviados, los delincuentes para inscribir su negatividad. El silogizario, los roles malditos, son necesarios como línea de delimitación entre la razón y la no razón. Este concepto de normalidad axiológica está asociado también al de adaptación. Sin embargo, hoy se plantea críticamente la identificación entre adaptación y normalidad. ¿La salud mental es acaso un comportamiento ajustado a la norma? De Wolf, es un belga, un holandés, habla de normopatía, en cuanto a conformismo no elegido libremente en el cual el individuo queda preso sin quererlo. Telemaque se refiere a la normalidad patológica y Krauss la hipernomia del tipo melancólico.
Por otra parte, vemos una pseudonormalidad en los pacientes psicosomáticos con colexitimia, es decir, esa incapacidad de expresar y reflexionar sobre los sentimientos y su propia ansiedad. Para Blankenburg, la enfermedad no reside en el comportamiento desviado, de acuerdo a criterios estipulados por el Estado para la sociología y la psiquiatría, sino en la posibilidad de poder comportarse adecuada o inequivocadamente. Un no poder comportarse en forma desviada es tan patológico como un no poder comportarse sino de forma desviada. Y es más, añade decir, no poder vivenciar sino de un solo modo. Tercero, la enfermedad mental es finalmente un padecimiento personal que trasciende la funcionalidad o no de los órganos, los conflictos y mecanismos de defensa. Penetra en toda la vida humana imprimiendo un contenido angustioso y personal, intermediaria entre la vida y la muerte. La enfermedad en su ambivalencia es la prolongación de la vida y la anticipación de la muerte. Siguiendo a Jasper, diríamos que a nivel empírico toda enfermedad y sufrimiento constituye una reducción parcial del fenómeno vital. Si yo me comporto como si la enfermedad y el sufrimiento pudieran ser eliminados definitivamente de hecho y de derecho, me considero un ser perfectamente al que casualmente le han sido otorgado una serie de secuelas. Me convierto en espectador que reduce el cuerpo al papel de instrumento. Por contrario, si yo puedo trascender ese límite y despertar a la plena experiencia elevándome por encima de mi propio dolor, puedo también asumirlo como destino y camino de autorrealización. La libertad y la circunstancia hacen de la enfermedad un acontecimiento personal del que nos apropiamos de nuestro modo configurando nuestra personalidad. La enfermedad, diría por eso Jasper, es una experiencia límite en tanto suscita en nosotros una transformación de nuestra conciencia. Ustedes recuerdan la patología crónica que tenía Jasper. En este sentido, la fenomenología clínica pone entre paréntesis los paradigmas psicopatológicos, biológicos, psicológicos, sociológicos y convierte el concepto de anormalidad en de plurinormalidad, por el cual todo proyecto existencial es norma de sí misma. Se deja de lado todo juicio de valor o disvalor sobre la significación categorial de normalidad y metanormalidad, pero con ello no se trata de proponer unos modelos diversos de articulación nosográfica, sino profundizar radicalmente la esencia de las experiencias psicopatológicas, mostrando que ellas revelan modos esenciales de existir. Y dice Berger, francés, la psiquiatría se diferencia de todas las otras especialidades medicinales en este sentido, que la dimensión del sujeto humano es allí fundamental. El síntoma no es solamente signo de la enfermedad, es también significación de su sentido desconocido del sujeto que vive como radicalmente extraño, como en la psicosis o como en la imposibilidad de comprender como en la neurosis. Si toda experiencia humana es plenamente significativa, habrá que descubrir bajo la multiplicidad de lo debido esa estructura primaria y develando hacia la fenómeno. Pues no es que la fenomenología sea descripción, sino precisamente lo que hace la fenomenología es develar aquello que como reducto fenomenológico todavía no parece. Ahora bien, la comprensión del hombre enfermo y la comprensión de la clínica psiquiátrica constituyen un solo y mismo evento. La semiología se inicia en una situación recíproca. Los signos no se inscriben como en una piedra que hay que descifrar, no aparecen en lo absoluto, sino en el espacio intersubjetivo de paciente y terapeuta. El problema metodológico central de las ciencias humanas, y en nuestro caso de la psicopatología y la psiquiatría, es saber si se puede aplicar a su objeto el estudio mismo, el mismo tipo de integridad operativa de la que se verifica en las otras ciencias. Por eso, dirá Bittwanger, comentando el caso de Susan Urban y traduciendo de este modo el lema husserliano a las cosas mismas, es necesario dejarse conducir y llevar progresivamente por la naturaleza de las cosas. Tanto el hombre enfermo como el hombre sano pertenecen al mismo mundo, aunque el alienado pertenece a una estructura de modelo perceptivo y comportamental diferente, donde la diferencia no tiene tanto el significado de una disfunción, sino simplemente que es la función de un cierto modo de estructurar el mundo. La locura es una manifestación positiva en tanto ensayo de personalización. Al comprender la dirección como la posibilidad inherente por necesidad esencial del ser humano, permite ampliar nuestro mundo común englobando al mundo psicopatológico. Por eso uno se pregunta por qué no incluir la locura también en el campo de una antropología filosófica. Miller-Sun postulará ayudar al enfermo a poder ser loco, ofreciéndole las condiciones estructurales y espacios temporales que permitan expresar y realizar los horizontes existenciales constitutivos de la experiencia psicótica.
es decir, una terapia que esté al servicio del hombre enfermo y no la enfermedad como categoría para tratar, y que ponga entre paréntesis toda deformación ideológica, sea de orden naturalístico, sea de orden sociológico. Esto implica un respeto absoluto al enfermo, a sus decisiones, a su manera de ser en el mundo, a sus síntomas, que son a menudo lo más precioso porque le permiten sobrevivir. El análisis fenomenológico busca descubrir la posibilidad de una relación inherente al ser humano, ampliando nuestro mundo en común para que pueda incorporar como posibilidad una aún el mundo psicológico. Pero ¿qué es entonces lo que la fenomenología debe permitir ver? Aquello que inmediata y regularmente justo no se muestra. Y justo porque los fenómenos están dados inmediata y regularmente, dice Heidegger en Ser y Tiempo, es menester la fenomenología. Lo que debe hacerse el fenómeno no es de ninguna manera algo exterior, sino se da loco, no solo lo que es perceptible por los sentidos, sino también las estructuras que en ellos se evidencian y su comprensibilidad. Una parte, un encuentro recíproco. Sea lo que fuera la especialidad, el saber médico es de algún modo un saber antropológico, del hombre como sujeto de enfermedad, del homo paciente. López Ibor dice que el dolor y el sufrimiento no son patos, sino también lobos. No producen conocimiento únicamente en quien padece, sino también en quien quiere acompañar al hombre en su sufrimiento. La comprensión del hombre enfermo y la comprensión de la psiquiatría son por ello uno y solo el mismo comprender. El fenómeno que en esta situación se manifiesta en sí mismo es expresión de esta comprensión, es decir, del modo y la manera de cómo justamente ahora se encuentran el enfermo y el médico. Pero hay también una aceptación de que, a pesar de esta dimensión interlocutoria, la vida humana no es transparente al saber y guarda siempre una parte del misterio no teorizable. Nada en la existencia es plena posesión de sí, ni nada es totalmente extraño así. Por eso, dice Merleau-Ponty, nunca podré captar el presente querido con una certeza absoluta, dado que lo vivido nunca es absolutamente comprensible. Esto que comprendo no capta nunca exactamente mi vida, y en fin, nunca formo una sola cosa conmigo mismo. Tal es el destino de un ser nacido, esto es, de un ser que, una vez y por todas, ha sido dado a sí mismo como algo para comprender. Cafferata una vez citaba un texto muy lindo de Saint-Exupéry, que tira una piedra en una grieta y que uno nunca siente la llegada de la piedra al fondo. Decía, esa es la experiencia que él tenía cuando trabajaba con los pacientes. Uno sigue y nunca llega al fondo. Siempre hay un reducto. Si el ser humano no puede ser erigido simplemente en objeto, la entrevista clínica no puede reducirse a una relación objetiva que se limita a registrar exclusivamente datos de unos hechos. Y por eso Carlson, que es un sueco, dice que está en inglés, bueno, los hechos presuponen las significaciones. Y entonces en ese sentido es fundamental. Más aún, dice Paul Ricoeur, si la vida es solo un fenómeno biológico, mientras no haya sido interpretada, entonces ella es un relato en busca de un narrador. El relato que cada uno narra de sí mismo es la novela de su vida porque intenta diversas tramas alrededor de ella. Precisamente es el terapeuta el desvío necesario para que esa conciencia enferma devenga sana, al proponerle fragmentos olvidados de historias vividas, de sueños, de escenas primitivas, de episodios conflictivos. A partir de estos trozos de historia, el paciente podrá elaborar un relato que les resulte más soportable y accesible. La praxis asistencial conlleva entonces una dimensión ética cuando a la afirmación de mi propia libertad se agrega la voluntad de la libertad del otro, es decir, yo deseo que tu libertad exista. Curarse o ocuparse de ese dilema ético de todo psicoterapeuta que lo hace sentirse obligado a recuperar la dimensión de alteridad del aliento, no como una técnica a aprender, sino como expresión de responsabilidad intersubjetiva. El otro me pone en cuestión, crea en mi inquietud para dar voz a aquello que es indecible, dar respuesta a esa demanda tal vez apremiante y problemática, señala Caliente. Se trata de establecer una relación que se expresa en el uno estar uno junto al otro, pero además un encuentro que va más allá de la comprensión intelectual, hasta llegar a ponerse uno en el lugar del otro. Crecemos juntos, dice Schutz. Crecer juntos constituye un tiempo de modo intersubjetivo, es ahora el pacto que uno puede hacerle al paciente. No basta hablar de modo comprensible, sino que es preciso ante todo comprender y escuchar al otro y a sí mismo. La escucha, el silencio elocuente, el acogimiento, la ratificación posterior del pensamiento del interlocutor
autor es una respuesta, un modo y manera del encuentro en la palabra, señala Wittmann. El terapeutés habla del servidor de la casa, en griego, del que cuida que ella se despeje del polvo que no permite ver con claridad, del que se preocupa que ésta sea habitable para que el dueño se siente en casa y pueda entonces abrir su cuerpo así a los otros y al mundo. La terapia es el método, el camino a través del cual el paciente logra asumir su propia subjetividad al abrirse al conjunto de posibilidades de ser y volverse así su propio respondiente. La praxis como comunicación participante o acción comunicativa está orientada a la autonomía del otro, donde la determinación no proviene de algo exterior, sino desde sí mismo, aunque sea una autonomía relativa. La práctica terapéutica no se funde con el simple ejercicio de una técnica. Se desarrolló entre dos polos, el de la autonomía y la heteronomía, señala Blackenburg. Estos dos procedimientos de la psiquiatría corresponden a dos formas de preocupación por el otro, el Fürsorge, según la distinción heideggeriana de ser y tiempo. La primera es una modalidad sustitutiva dominante donde se le evita al otro sus cuidados, preocupándose en servirlo hasta el punto de sustituirlo. Se carga con el cuidado del otro que, quitando de su propio lugar, pasa a segundo término y por ello mismo recibe la solución del problema como algo acabado y puesto a su disposición o para quedar totalmente descargado de él. En semejante preocupación puede el otro convertirse en dependiente y dominado, aunque este dominio sea tácito y permanezca oculto en el dominado. Esta forma de asistencia o preocupación que sustituye al otro y lo priva de su propio cuidado es determinante en amplios sectores del ser en común y la mayoría de las veces limita a alimentar la ocupación de otros entes meramente disponibles. Bueno, es lo que puede ocurrir cuando uno da una medicación. De algún modo, yo reemplazo lo que el otro no puede. La otra opción del cuidado es anticipativa y liberadora. No busca tanto sustituir al otro, sino adelantarle las posibilidades de su existencia, y esto no para desposeerlo de sus cuidados, sino para restituírselo auténticamente. Esta preocupación que concierne formalmente al verdadero cuidado, es decir, a la existencia del otro y no a alguna cosa de la que él se ocupa, ayuda al otro a volverse lúcido y a quedar en libertad para el cuidado. Es como una provocación de la libertad. Esta distinción no vale solo para la psicoterapia, sino se aplica al conjunto de los esfuerzos terapéuticos, pues el psiquiatra puede presentarse sustitutivo dominante en términos psicoterapéuticos, conducir a nivel psicofarmacológico como anticipativo liberador. En la práctica diaria no se trata de optar exclusivamente por una u otra estrategia, señala Tatosian, sino moverse entre ambos según el momento y según la circunstancia. Por eso, dirá Bieswanger, el progreso de la psiquiatría depende de un intercambio constante entre estas tentativas prácticas de la persona enfermo y la reflexión de su propia esencia en tanto que ciencia. Si el ser del psiquiatra está referido al encuentro y a la comprensión del hombre en su totalidad, entonces el ser del psiquiatra sobrepasa la posibilidad puramente teórica del hombre en dirección a su trascendencia personal. Para que la psiquiatría, en tanto auténtica dirección del espíritu, cumpla con esta usada tarea, tal vez sea necesario penetrar en este recinto cerrado, sacar a luz este lado nocturno de la existencia de cada hombre, deshacer los nudos de la mala fe y el malentendido, como afirma Primo. Y por eso Bieswanger, en El hombre en la psiquiatría, dice que de todos los problemas psiquiátricos, el más quemante para mí ha sido siempre el problema de la psiquiatría misma. El fondo y el suelo donde la psiquiatría se puede enraizar como ciencia autónoma no es ni la anatomía y la fisiología del cerebro, ni la cardiología o alguna tipología, sino una ciencia de la persona. No sé, el fondo es bueno, tengo que hacer. La autorreflexión de la psiquiatría como ciencia. El psiquiatra en su ser interpela al hombre y lo requiere en su totalidad. Se dirige a su ser y al ser del paciente. No se dirige a un objeto científico, sino a una relación interhumana. Si hay un ámbito donde no es posible plantear al ser como un en sí, sino más bien como para nosotros, es la psicopatología. ¿Cómo lograr una aproximación que conduzca a una auténtica experiencia clínica? Aquí se pone de manifiesto la diferencia entre una psicopatología clínica, entendida como instrumento de clasificación diagnóstica, y una psicopatología en general concebida como la organización de la experiencia interna en torno a un núcleo de significatividad, dice Rosemont y Evangelista.
En este último caso se trata de habilitar la empía que haga inteligible la enfermedad mental sin someterla desde un principio a la causa como determinante objetivo. Se trata de plantear una organización psicopatológica, dicen los mismos autores, que muestre el nexo de sentido en una serie de fenómenos, sin remitirlos a un mero desarrollo psicopatológico o un cerebro disfuncional. Pero no es una empatía, sino un factor de coherencia interna el que puede disponer a los fenómenos patológicos alrededor de un núcleo de significatividad. La conducta del paciente solo adquiere pleno sentido cuando se articulan y reconstruyen las potencialidades del sujeto y las posibilidades de su mundo. El progresivo apartamiento de lo concreto, la desconexión situacional y la preterización del sujeto en su facticidad dejan flancos abiertos en la misma cientificidad de la psiquiatría. Por eso, una práctica basada en valores no implica sustraer hechos, sino reconocer la presencia de las características propias de la vida humana. Cuando el paciente se hace presente en sus síntomas, lo hace en un discurso que expresa cómo, por qué y de qué manera está enfermo, remitiéndonos de este modo una historia particular a un contexto de sentido. Será la tarea del clínico la que busque integrar esas narrativas. Por eso, esta práctica puede ser comparada a la de los historiadores, a la de los biógrafos o a la de los etnógrafos. Precisamente, el método clínico como acto interpretativo implica la organización de los eventos vividos en la sincronía de un relato. Un relato que no es la simple repetición de un pasado ampliado, sino una co-creación del analizado y analista. El progreso de la psiquiatría depende de un intercambio constante entre estas tentativas, señala Bivanger, estas tentativas prácticas de ser enfermo y la reflexión sobre su propia esencia en tanto de ciencia. Como en psiquiatría, teoría y práctica son indisociables, reflexionar sobre este saber y hacer no implica pensar una teoría como contrapuesta a la práctica, sino una actitud crítica a los principios y fundamentos del discurso y de la praxis psiquiátrica. Se trata de pensar una metateoría cuyo modelo de reflexión se aproxime a una ciencia de las acciones, como una ciencia de objetos. Se trata de plantear aquí una crítica a la razón psiquiátrica, en tanto razón teórica práctica, una metapsiquiatría o una postpsiquiatría. Pero es posible interrogarse sobre los fundamentos o la ausencia de fundamentos de un saber psiquiátrico que extrae todo su contenido de la experiencia clínica. Se pregunta la anterior oral, ¿existe un más allá del dominio clínico y cómo podemos denominarlo? Se pregunta el mismo la anterior oral. Siguiendo a Minkowski, es preciso diferenciar rápidamente la psiquiatría clínica, brazo de la medicina inevitablemente dedicada al diagnóstico y al tratamiento, que desciende de la clínica y de la biología, y la psicopatología reflexiva y filosófica, cuyo objeto es mostrar cómo lo diverso de la psiquiatría clínica toma su razón de ser y su singularidad del conocimiento de la existencia humana, permitiendo a la clínica salvar así su contingencia. Como toda psicopatología depende de una cierta antropología, si no acabada al menos coherente, la antropología general posee una pequeña parte de la psicopatología que dirige la psiquiatría clínica y representa la necesidad frente a la contingencia. Multifactorialidad del hecho psíquico ubica la estructura teórica y gnoseológica de la psiquiatría en inserción del campo de las ciencias médicas y de las ciencias humanas. Y como señala para terminar, la psiquiatría es aquí un auténtico brazo de la ciencia del hombre, no porque apela a la psicología, a la sociología, a la etnología, así como numerosas otras disciplinas, sino sobre todo porque es un arte intersubjetivo que introduce al otro como sujeto y no. Bueno, ahora le vamos a tomar la palabra al profesor Casarotti, Humberto Casarotti, que es médico psiquiatra, médico legista y neurólogo. Dirige el Centro de Estudios e Investigaciones Arrié, aparte de haber sido y de ser divulgador de la obra de Arrié y traductor de gran parte de sus escritos y de sus tratados. Ustedes los tendrán en sus casas seguramente, editados por Editorial Podemos. Tenemos aquí la función del editor, que no habéis estado contando a la introducción, pero de manera muy atinada Gustavo Rossi había mencionado la idea del editor como aquel que decide qué no se va
a escribir o qué no se va a publicar, ¿no? Sí, es interesante. Y bueno, con lo cual es un placer escucharlo a Humberto y que podamos compartir luego de la exposición también de Lucrecia un rico debate alrededor de estos temas. El tema que va a tomar Humberto es el hecho psicopatológico en cuanto a la posición del psiquiatra, ¿no? La posición del psiquiatra, vamos a acentuar ese término, me gustó. Muchas gracias por la invitación. Ha sido realmente un placer estar con ustedes acá, así que espero que esto continúe igual y tengamos un consenso. Bueno, qué curioso, pero yo empezaba con una diapositiva que tiene que ver con lo que acaba de decir precisamente Lucrecia, ¿verdad? La ciencia psiquiátrica, la psiquiatría, el saber psiquiátrico, por su objeto de estudio y praxis, está en el cruce de las ciencias naturales y de las ciencias humanas. Este problema que hoy ya Juan Carlos hizo una referencia interesante, es que a lo largo del tiempo esto ha ido evolucionando, ¿verdad? En un momento dado, esta naturalidad, diría, de la psiquiatría como ciencia natural, era lo natural. Y en la evolución ha ido tomando un predominio precisamente como ciencia humana. Como ciencia humana diría que es una ciencia antropológica, aunque por las características de la enfermedad sea la menos antropológica, en el sentido de que el hombre enfermo está disminuido precisamente en su humanidad. Y el problema que a mi modo de ver enfrentamos en este momento histórico, es que las ciencias naturales siguen todavía dentro del modelo de lo moderno, el modelo a partir de Descartes. O sea, las ciencias naturales siguen dentro de esa línea de un primer grado de abstracción, donde se va a buscar realmente objetos ideales, si es posible, matematizados, mientras que lo que tiene que ver con la patología psiquiátrica en particular, en tanto ciencia humana, es una ciencia que se encuentra inmersa, y basta haber escuchado al doctor Rovaretti para confirmar esto, en plena posmodernidad. Y ese cruce yo creo que constituye de alguna manera un contexto que no solamente tiene que ver, como también lo dijo Juan Carlos hoy, con que hay una diferencia entre la filosofía continental más fenomenológica y la anglosajona más analítica, sino que tiene que ver realmente con la idea, de alguna manera, de qué es el hombre. Entonces, yo les voy a hacer algunas diapositivas primero, para ubicarme. La psiquiatría, voy a distinguir la psiquiatría de la psicopatología, que fue lo que hoy fue apareciendo, una distinción que Jasper ya en 1913 plantea. La psiquiatría es ciencia práctica, capacidad artesanal, requiere un guía para su formación, no se puede lograr en forma independiente, y esto ha sido parte del desarrollo de la historia de la psiquiatría, y maneja individuos únicos. Y estos individuos únicos que aparecen manejados por el psiquiatra plantean el problema que plantea todo problema de ser único. Está ubicado en un contexto temporal-espacial, en la cultura, en la familia. En una palabra, es inseparable de alguna manera de todo lo pragmático que esto implica. Por otro lado, la psicopatología es ciencia. Desde el punto de vista de la psiquiatría, tal vez no, su ciencia central, pero no es psiquiatría, es parte de la psiquiatría. La psiquiatría es más que el saber psicopatológico porque implica precisamente todo el manejo pragmático. Su objetivo en el caso de la ciencia psicopatológica no es el individuo precisamente, de ahí que también Juan Carlos se adelantó, en esto coincidimos en muchas cosas, a señalar precisamente que podíamos pasarnos días y días discutiendo esto. El problema es que después pasamos en la tarde, o pasan ustedes a trabajar, y en la mañana, en concreto con enfermos. O sea, no se puede discutir simplemente a nivel psicopatológico, que discute fenómenos patológicos que trata de analizar como distinguir y reales, considerar verdades sobre ellos y reglas para la comunicación según leyes y relaciones demostrables. Y esto se puede aprender en un libro, pero esto no es el saber psiquiátrico. El saber psiquiátrico es esto, más precisamente la experiencia. Entonces, quería dejarles una imagen que puede chocar de entrada, pero que ya un poco adelanté hoy, lo que me parece que va a ser el contexto con el cual voy a trabajar el resto. El cuerpo, normalmente a la izquierda, es silencioso. El cuerpo sale de su silencio solo cuando enferma. Y esto es progresivo a medida que uno va envejeciendo.
Y hay entonces hay dos, la patología, lo que ha mostrado en el plano de la patología vegetativa es que hay una desorganización a nivel somático que de alguna manera desorganiza una vida que tardó unos meses en construirse, después maduró, pero construirse autónomamente tardamos 9 meses, y se desordena y se manifiesta a nivel arriba en funciones vitales. Funciones vitales que tienen poco margen de variación, y por tener poco margen de variación han llevado, diría naturalmente pero equivocadamente, a lo largo del tiempo, a identificar el diagnóstico que yo pongo, diagnóstico 1, que es el de las manifestaciones clínicas, manifestaciones siempre positivas. No olviden que desde Sydenham, o sea, varios siglos atrás, la medicina ya sabe que la patología en realidad es un déficit que aparece abajo, en el sentido de que hay una desorganización, un déficit en el ámbito del cuerpo, déficit que crea toda una situación de desorden. Ahora voy a hablar de esto. Al primer diagnóstico le voy a llamar de 1 para facilitar lo mío, y al diagnóstico más de somatosis de 2. En la medicina vegetativa los diagnósticos de 1 han sido suplantados progresivamente por modelos anatomopatológicos, por modelos fisiopatológicos, por modelos etiológicos. Es decir, ha terminado por creerse que la patología, la enfermedad, termina siendo aquello que queda finalmente objetivable. Y ese es el drama que vivimos en la medicina, pero que no tiene mayor importancia. Lo tiene, sí, cuando el sistema no es solamente lo más vegetativo, sino sistemas ya, por ejemplo, como el sistema endócrino, los sistemas de la actividad osteomuscular global, el reuma, etc. Pero de alguna manera, antes de entrar en lo mental, hay una desorganización, y lo que quiero mostrar es que esa desorganización crea una alteración que es de la totalidad del cuerpo, que siempre es somatopsíquica, aún para lo vegetativo. Por eso toda la línea de la patología psicosomática, que no es una patología nueva o diferente, es simplemente un modo de encare más respetuoso, diría, de la totalidad de la enfermedad vegetativa. El encare, pues la patología que llamamos psicosomáticas son todas patologías vegetativas que encaramos de otro modo, le damos más importancia al sujeto ahí presente. Y lo que sucede ahí, y esto es lo que quiero que se preste atención, es lo que ella encuentra como único término para definirlo, una verdadera combustión. Y por la palabra combustión lo que quiere decir es esto. La combustión no es ni la luz que produce arriba, el síntoma, no es el calor que produce, tampoco es la ceniza que queda, la morgue con su autopsia. La enfermedad es mientras sucede, la enfermedad es mientras el sujeto está vivo reaccionando. Les decía, después me corrí, desde Sydenham sabemos que la enfermedad es un déficit, pero que su mayor manifestación son las reacciones de reorganización biológica y también mental que encontramos en la patología. Y en esta reorganización mental, y ahora paso a lo mental, nos encontramos con que hay sedimentado dentro de nuestro cuerpo otro cuerpo que se descubrió tardíamente en la patología. La patología tiene un origen 5 siglos antes de Cristo, la patología general. Por supuesto que la patología mental aguda ya aparecía, pero se la veía como un capítulo más de la patología general. Y recién 16 siglos después, en plena época demonológica, empieza a ser comprendido que hay personas que cuando actúan arriba funciones de un hombre que existe y que existe porque tiene un cuerpo mental, funciones que funcionaban mal para el criterio de la época, que eran endemoniados, que eran herejes, ni eran herejes ni endemoniados, eran en realidad lo que 2 siglos después vamos a definir como alienación. O sea, hay una organización que empieza a aparecer, una corporeidad nueva que se devela a la mirada y que desde hace 200 y pico de años venimos tratando de construir y de pensar en qué consiste. Esa corporalidad, como llamaré, un cuerpo psíquico. Este término de combustión me parece fundamental entenderlo porque el sujeto sigue existiendo. Y uno de los últimos artículos que se llama sujeto en acción. Porque va a mostrar precisamente que hablamos precisamente con alguien que sigue existiendo. Y sigue existiendo con una determinada limitación. ¿En qué? En la organización de su cuerpo psíquico, lo cual hace que sus funciones, o mejor dicho, sus manifestaciones existenciales, que son las que captamos en el diálogo, no aparezcan como
bueno, lo que viene ahora, como normal. Lo que plantean es solo una imagen, pero claramente establece una diferencia entre los dos procesos vegetativo y mental. La causa siempre es la desorganización, ya lo dije hoy, ¿verdad? De ver a un cuerpo, qué naturaleza tiene el cuerpo. Bueno, tampoco lo sabemos bien todavía del cuerpo vegetativo. Con creación de un hiato organoclínico, eso fue hablado hoy, con una mente constituida y una existencia constituyente. Yo puedo plantear esto que estoy planteando ahora porque tengo una serie de conocimientos incorporados en mi cuerpo y puedo traerlos en este momento porque estoy no solamente con eso que tengo constituido, sino con lo que hago ahora, con lo que estoy constituyendo en este momento. Porque lo que no podemos olvidar de estos 18 años de desarrollo es que estos 18 años de desarrollo muestran que la vida mental, como toda la vida que está inscrita en el sistema nervioso, no tiene etapas embrionarias. ¿Qué quiero decir con esto? Etapas embrionarias hay en lo vegetativo, donde los órganos corporales fueron cambiando y desapareciendo. Yo ya no tengo más las hendiduras originales de mi cuerpo, de la parte, por ejemplo, urológica. Tengo otro. Mis huesos que tengo ahora no son los mismos que hace 20 años, aunque parezca que sean los mismos. Han ido siendo, en cambio, en el sistema nervioso, misterioso sistema, diría él, las etapas embrionarias no existen. Están presentes dentro de nosotros, siempre latentes, contenidas, en el doble sentido de estar en el interior y controladas, estar puestas en su lugar. Y donde se construye en ese hiato organoclínico lo que termina siendo sintomático a nivel vegetativo a través de una dialéctica de déficit y de reorganización. Dialogamos con quien nos consulta, esto es evidente, ahí apareció permanentemente. Vivimos en una vida de relación, vivimos en el mundo vivido, que es lo que voy a ir ahora, donde hacemos un diagnóstico primordial. El diagnóstico primordial es establecer la diferencia entre sano y mórbido. Y luego la psiquiatría fue aprendiendo progresivamente, por eso fue que al principio hablaban de alienación. Era una psicosis, era la alienación. Después empieza la conformación de tipos de fisonomía psicopatológica, los tipos psicopatológicos. Y finalmente yo voy a tener que trazar una raya ahí, diagnóstico de somatosis, que queda siempre en pregunta, pero él insiste permanentemente que lo que importa en este nivel de la psiquiatría es darle prioridad. De hecho, porque de hecho la tiene, pero de derecho, el primer nivel que debe ser comprendido es el nivel psicopatológico. De lo contrario, no hay ninguna posibilidad de validar el diagnóstico de anormalidad. La idea que tenemos hoy con el ARDOC, que fue señalado, y yo diría también con el clinical staging, con la estadificación clínica, es precisamente un intento fantasioso, un intento que simplemente va a llegar, yo diría, por casualidad, a algún logro, pero que va a significar lo que ya ha pasado, que lleva más de 50 millones de dólares gastados en lo que han logrado hasta ahora, y simplemente es el transformar el diagnóstico, el querer que el diagnóstico primordial de uno y el diferencial, que es el de uno distinguido, validarlo por el de dos. Fantasía que sigue sistemáticamente. No pueden encontrar ningún trabajo donde no se señale que un día se va a encontrar, hoy fue dicho además, que un día se va a encontrar que va a ser validado el de uno por el de dos. El de uno va a ser validado en sí mismo. Y este es el problema en el cual voy a entrar ahora. El diagnóstico del de uno tiene que ver precisamente con una validación que solamente puede ser de tipo fenomenológico estructural. Y para tomar el ejemplo voy a usar los ceros mórbidos. No tengo que decirles que las referencias que hago tienen que ver con lo que yo expreso de lo que aprendí de ellos. Pero antes quería decirles esto. Criticamos muchísimo a los sistemas diagnósticos, por eso he dicho una cosa interesante con la colega, cuando dijo, pero hablamos de ellos y los usamos. E incluso a veces los usamos para poder trabajar. Y yo lo que quiero destacar de estos sistemas no es si están bien o están mal. Quiero destacar un solo hecho, que no han podido, por más que han querido algunos, liquidar los síndromes tradicionales, a lo que yo llamo síndromes que se sostienen, síndromes que han sido logrados por la fenomenología estructural en el desarrollo de la psiquiatría y que están ahí como un peso pesado. Los otros los construimos. Bueno, cada uno dice, bueno, la etiología, sustancias, enfermedades médicas, trauma, trastornos disfuncionales, es decir, esos no tienen, pero los primeros, los síndromes esos sólidos, revisen todos los DSM, revisen para atrás, revisen todos los... Ninguno puede escapar a esta tipificación, a esta categorización diagnóstica. Pero antes de entrar
el tema central para mí, es que en la praxis clínica, y esto es interesante que lo diga porque justamente llevo el plano de la psicopatología ahora a lo cotidiano. En lo cotidiano, este es un gran problema de nuestras discusiones, en lo que lo he podido ver, hay otro diagnóstico además. Y se le escapó al doctor Rovaletti recién cuando dijo que había una cierta pérdida de autonomía. Bueno, el otro diagnóstico es que el psiquiatra cuando habla con el paciente termina en una conclusión. ¿Dónde lo trato? Y el dónde lo trato implica un espacio de atención que es aquel que hace posible la relación posible con ese paciente. Y entonces será el consultorio cuando la relación es casi de adulto a adulto. Será la hospitalización, será, digo, el manejo del consultorio con un seguimiento donde se rompen las reglas, por ejemplo, de la confidencialidad con el paciente, pues se integra la familia, en un paciente que es una relación más parental, si no quiere llamarle patriarcano, paternalista, pero es parental, porque la familia apoya y uno lo apoya. En un momento dado el paciente ingresa a estar de pronto descompensado y entonces procedemos como alguien más incapacitado y lo hospitalizamos, y en un momento dado alguien se tiene que ocupar de él cuando ya no tiene familia, ya no tiene ningún entorno, y entonces lo asilamos. Palabra que lamentablemente ha estado cargado de tan mal sentido como cerdo contra derechos humanos, cuando en realidad es hacerse cargo de quien ya no puede más con él mismo, porque en el último término las alternativas que damos a la terapéutica, que no son nuestros viejos asilos, que eran realmente o son un desastre, pero es sustituir aquello por cosas del mismo estilo, por supuesto más humanas, más comprensivas, mucho más caras, que hacen que naturalmente al final no se llegue nunca a tener un buen servicio de atención de estos pacientes crónicos incapaces, ¿no? Entonces, yo lo que voy a hacer es rápidamente, mira, voy a hablar de la diferencia entre normal y patológico, voy a hablar de celos patológicos, voy a historiar un poco los síntomas de determinado momento, voy a señalar, ya lo dije hoy, rápidamente lo digo ahora, que en el diagrama clínico se crea una desorganización que cuando voy a mirar qué pasa a nivel facultativo con esa desorganización, no la puedo entender con mis vivencias propias porque me violentan las vivencias, lo expliqué hoy de mañana, así que no lo repito, y después voy a terminar brevemente diciendo algo sobre cómo se lee finalmente esta diferencia mórbida, ¿verdad? ¿Cómo se intenta leer con los sistemas de codificación actual? ¿Sirve el modo operacional? No, ya les contesto que no sirve, por definición. Pero ¿sirve el modo fenomenológico, a lo que Jasper, que ha sido llamado justamente la fenomenología más descriptiva? Sirve, pero estoy de acuerdo con Juan Carlos, limitadamente. Lo que sirve es lo que la psiquiatría en su evolución mostró, que es la necesidad del análisis estructural. Con esto no, puedo saltar. Entonces, lo que voy a hacer ahora es analizar con ustedes la diferencia entre normal y mórbido. El paciente que se encuentra con el psiquiatra en el lugar que sea es un ser encarnado realmente en el mundo físico. Tanto el mundo vivido como el encuentro y la capacidad del otro para comunicarse son tomados como algo dado, lo tomamos como un hecho dado. Y eso es lo que van a ver ustedes progresivamente en lo que voy a poner, es lo que consideramos normal. ¿Cómo se fundamenta este concepto de normalidad? Sobre que justamente hoy se esbozó permanentemente esta diferencia. Respecto a esto solo quiero decir una cosa, que cuando se habla de esta normalidad no se habla de los contenidos que pueden variar, sino que se habla de aquel formato que de alguna manera tienen lugar el curso de las acciones, de las conductas, que todos, aquí y en cualquier lugar, consideramos lo ajustado y lo que corresponde a determinada situación. Se puede cantar muy bien y con excelente voz, pero si alguien se levanta en un lugar, donde dice alguien que está cantando, ¿verdad? En un teatro, y se pone a cantar, como alguna vez lo hizo un esquizofrénico, entonces todos se dan cuenta que está enfermo. Es decir, no es que sea por el que cantó, podría ponerse a orinar también, ¿verdad? Es que cantó, no, es que rompió un contexto, que es el contexto que yo voy a tratar de seguir avanzando, mostrando qué es lo normal. Los valores particulares de ese contexto pueden variar, pero lo que no varían son algunos aspectos de esa realidad. El hecho de la socialidad intrínseca que tiene nuestro mundo vivido. Hay algo que es el compartir de modo inmediatamente social del grupo. La existencia, por un lado, mío y del otro. El carácter objetivo intersubjetivo de la realidad. Y, por supuesto, el hecho de que permanentemente vivimos tipificando, categorizando.
No hacemos ninguna referencia que sea de una individualidad absoluta. Es la que hace precisamente, por ejemplo, el esquizofrénico. Cuando no va a tomar, como hace el niño pequeño, de pronto, está en desarrollo, que no toma agua del baño, porque para él el agua del baño tiene un significado que no es igual al agua de la cocina. El adulto ha logrado romper esa magia del agua sucia del baño, sabiendo que hay un tipo que se llama agua, que es la misma que sale en ambas canillas. Y entonces no queda pegado a una idea remota de lo que es el agua, sabe que se refiere al agua de la canilla, sea aquí o allá. El psicótico empieza a perder esta capacidad de categorizar, es decir, de pasar de lo absolutamente general o lo absolutamente particular y quedarse precisamente en lo concreto, que siempre tiene que ver con algo que como punto de partida tiene algo universal. La normalidad la obtenemos como experiencia del mundo vivido. Y aquí aparece lo familiar y lo extraño. El mundo vivido nos es naturalmente familiar. Y tenemos una serie de variaciones. Puede haber una persona que vivimos como un tipo raro, ¿verdad?, en el grupo, pero lo llamamos raro. Pero no lo llamamos enfermo, le aceptamos su rareza. ¿Por qué? Porque lo conocemos y sabemos que sigue determinando su mundo por el mismo eje del mundo por el cual lo estamos determinando en el común. Es un horizonte que de alguna manera implica, ¿verdad?, que cada uno de nosotros conoce el lugar que tiene en el mundo, que es capaz de ponerse en relación, de entrar en comunicación con sus iguales, que es capaz además de considerar reflexivamente su propio actuar. Esto es vivir en un mundo común. Y cuando alguien se sale de estos aspectos centrales, es cuando está apresado, concretamente nuestros enfermos, por una experiencia que tiene un significado personal absolutamente singular, que lo hace incomunicable. Y lo hace incomunicable, y para esto no se precisa un saber técnico, lo hace incomunicable para su familiar. Familiar que vive a un paciente mío, 18 años, cortando, me acuerdo siempre, su milanesa, que le dice a la madre que quiere tener relaciones sexuales con ella. Y la madre tiene la clara conciencia en ese momento de está loco. Porque la madre y la mujer tienen conciencia que en el mundo común y compartible, si quiere cargarme, dijo la madre, me acuerdo las palabras textuales, hubiera buscado otro modo. Esta conducta de cuando come, cortando una milanesa, me dice eso, y era la programación esquizofrénica. Es decir, un tipo de alteración de tal tipo del eje que determina la comunidad del mundo que violenta la experiencia normal. Vamos a analizar esto en unos minutos más, como celos patológicos. ¿No? ¿Cuántos minutos? Y voy a analizar esto partiendo del análisis de la pasión celosa normal, experiencia que pienso que nos es común a todos, ¿no?, de una u otra manera. Vivimos normalmente en un mundo común, les decía recién, que se nos presenta seguro y familiar. Un mundo que nos es semánticamente transparente. Ustedes me pueden escuchar ahora, es porque estamos hablando un lenguaje. Yo podré complicarle las cosas, pero bueno, si me preguntan se los logro aclarar. Pero además de ser semánticamente transparente, tiene otra característica. Vivimos en un comercio moral común. Si ustedes me hubieran esperado a las 2 y yo llego a 2:30, no me hubieran dicho nada, porque vengo invitado, ¿verdad? Pero yo me hubiera sentido en la obligación de explicarles por qué llegué tarde a 2:30. Esto tan simple que vivimos todos los días, bueno, forma parte de ese contexto dado del mundo común que es semánticamente transparente y que naturalmente participamos de un mismo comercio moral, aunque cambien los contenidos. La pasión celosa, normal, nace del hecho, de un hecho. Normalmente, en la relación de pareja, uno se relaciona con otro que es real. Y como es real, no es un ser ideal. Y al no ser ideal, no lo puedo poseer en totalidad. No lo puedo poseer sino de manera progresiva, en facetas, cambio. Esta alteridad de la pareja es un dato fundamental del mundo compartido. El celoso, normal, vive por eso, su celo se relaciona a situaciones. Encontró de pronto que su esposa, bueno, el hombre, porque su esposa habló en un momento determinado por teléfono de un modo con un fulano que, ¿verdad? O sea, es una situación externa que le genera una duda. Vive en el mundo común, pero ahí juegan los otros. Y entonces viene el amigo y me dice, no sea pesado,
habló con fulano, era aquel, ¿verdad? Ah, sí, claro. Entonces, el celoso, ¿verdad?, tiene la posibilidad de ser comprendido en lo que vive y de comprender él cuando los otros entran a jugarle en el mundo. Son experiencias de alguna manera que, por intensas que sean, por dramáticas que sean, por violentas que sean, son comprensibles. Lo violento no es lo que hace lo patológico. Y al revés, muchas veces es lo no patológico lo más violento. Y además, por suceder en ese nivel normal, la pasión normal, por intensa que sea, puede ser dominada. ¿Y por qué? Porque se da en el ámbito de la conciencia y uno conserva siempre la posibilidad, como pasa con toda la conducta que de alguna manera es impulsiva, de recuperarla, de dominarla. El acto siempre tiene la posibilidad de ser modificado. Es lo que se dice es plástico. Hay una cierta plasticidad en el comportamiento. Esto es lo que precisamente los celos patológicos, las dos cosas que no pueden tener. Ni son plásticos, ni son dados en la situación. Los celos, en realidad, son el efecto de una desorganización, donde, y esto tal vez es lo que me gusta siempre insistir, decimos celos patológicos. Y entonces terminamos por darle a la palabra celos lo sustantivo y a la palabra patológico el adjetivo. No, en realidad es una organización patológica que en el caso concreto de la persona se manifiesta por celos. Eso lo entendí con la obra de él, con el segundo tomo de los estudios, en el que analiza, pues yo decía, pero ¿cómo? Si esto es lo que me enseñaste, ¿por qué ahora me traes cada capítulo del tomo 2 con un título que se llama celos patológicos, se llama impulsiones, se llama memoria, cuando justamente me estás diciendo, desde que yo aprendí contigo estas cosas, que en realidad no es lo patológico esto, sino que lo patológico es, bueno, leyendo el libro se da cuenta, lo patológico me dice después, es la estructura que tienen, en donde el contenido es totalmente accidental. Es como una puerta de entrada para ir a lo patológico, pero lo que lo define es precisamente lo que acabo de decir en el caso de los celos, es que lo que le pasa al sujeto, y ahora lo vamos a ver, es una desorganización que pone de manifiesto a nivel facultativo lo que de alguna manera no puede llevar a cabo como si hace el celoso normal. ¿Y qué es lo que aparece? Normalmente cuando se hace, aparece una estructura patológica. Y cuando se habla de estructura patológica, la costumbre que yo he tenido también es explicar primero el aspecto deficitario y después la reacción. Esa no es la normalidad como nos encontramos con el paciente. Con el paciente me encuentro primero con su mundo fantasmático, con su mundo imaginario, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir ese camino, para después ver cuando llega el déficit. O sea que hay una estructura deficitaria por detrás de esta presentación celosa, ¿verdad? O sea, es el resultado de una desorganización que lo que hace, y volvemos al principio, es desmoronar el mundo común, que normalmente es un mundo seguro, es un mundo que constituimos, ¿verdad?, con sospecha, ¿verdad?, en el plano de los celos, pero que terminamos teniendo finalmente como cosa corregible. En los celos patológicos ha cambiado el eje del mundo compartido, hay una transformación cualitativa, el mundo de la persona se nos vuelve extraño, se nos vuelve mórbido. Y lo captamos como hecho psicopatológico cuando lo vemos salido del mundo. El principio de la ordenación del mundo está cambiado. Como dice él, el tejido de las relaciones comprensibles que unen el individuo a su mundo se deshilacha. Y la persona aparece en una singularidad radical en la que pasan dos cosas. El observador lo ve o lo oye como incomprensible, pero él está dogmáticamente seguro de lo que dice, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de categorizar, realmente me voy a llevar un poquito más. ¿Usted tiene tiempo? Sí, ¿cuánto más? 15 minutos. ¿Sí no pierde el avión? No. Tengo más remedio que... ¿Cómo categorizamos? O sea, esta es la vivencia de lo mórbido, ¿verdad? Es sentida por todos. ¿Cómo lo categorizamos? O sea, ¿cómo pasamos a crear a lo largo de la historia los psiquiatras las fisonomías o los tipos psicopatológicos? Bueno, porque claro, ahí viene una categorización primera que fue mirarlo como una dimensión. Era el tema de la intensidad. En el siglo XIX hubo una doble mirada de la patología. Por el tema de la intensidad fueron como se fueron configurando los diagnósticos. En el plano por ejemplo, del humor era la hipertimia, la hipotimia o depresión y la distimia, ¿no? Y luego para cada uno de los síntomas era dimensional, ¿verdad?
Posteriormente a este estudio, a esta cosa, o simultáneamente, se iban, sin embargo, curiosamente, los psiquiatras del siglo XIX ya captaron, de manera no consciente, pero fueron creando los grandes síndromes psicopatológicos que aún hoy tenemos. Los hicieron de alguna manera casi sin conciencia, diría. Fueron creándolos hasta que logramos fundamentarlos en el siglo XX por la aproximación fenomenológico-estructural de los fenomenólogos entre ellos. O sea, lo patológico es un desvío, primer modo de definir lo patológico. Sí, pero no es un desvío de una media, no es una anomalía, es una anormalía. Tiene que ver con una alteración de una norma, pero además requiere algo más. Requiere lo que logramos conseguir con el trabajo de Bleuler. Llegar a lo que termina siendo, como dice Minkowski, salir de una lectura patológica que hacíamos nosotros, de cómo imaginábamos lo psíquico, a una lectura psíquica, realmente psicopatológica, de cómo es realmente lo patológico, cómo se nos presenta. Y esto sucedió precisamente en la obra desde Kraepelin y adelante. Kraepelin lo que ve es que hay cuadros definidos previamente, por los nombres que están allí, que terminan en la Verblödung, o sea, una especie de estupidización terminal, ¿verdad? Sus formas clínicas de la demencia precoz. Y esa Verblödung en realidad le daba una unidad al grupo, una unidad que todavía era de tipo físico, de tipo somático, que es lo que actualmente los neocrepelinianos mantienen, esa fantasía de que eso es lo que le va a dar unidad a la psicopatología. Pero es que ya pasó en la historia, vino Bleuler después, y Bleuler salió de la Verblödung, no le importó la Verblödung, eso generó otra serie de problemas, se quedó en ver en qué tenían de igual los pacientes cuando eran diferentes. Y fue cuando descubrió que lo que tenían de igual no eran los síntomas, sino que era la estructura que hacía que los síntomas fueran síntomas de tal estructura. ¿De qué estructura? De lo que se vio obligado a cambiar el nombre. No le cambió el nombre por una novedad propia de él, le cambió el nombre, como ustedes lo pueden ver en el libro, cuando él tiene conciencia de que en realidad responde a eso que él va a llamar esa peculiaridad con la que los síntomas se organizan. Bueno, ese descubrimiento de la estructura es lo que va a dar lugar de ahí en adelante al llamado por Bierbaum análisis estructural. Análisis estructural que trata de describir, que trata de penetrar en la producción de los síntomas y en su organización jerárquica, en lo que ya Bleuler llamaba síntomas primarios y secundarios. No puedo entrar en esto, pues es muy complicado, muy largo, mejor dicho, pero bueno, es un poco lo que quiero que vean, ¿verdad? O sea, no son dementes precoces, porque son esquizofrénicos, y nos lleva entonces al análisis. El síntoma es la estructura psicopatológica que hace que la manifestación sea estructura de tal cosa. Entonces, cuando hablamos de análisis estructural, ¿cómo se categoriza realmente con claridad lo mórbido? Él tiene una doble referencia, dice, es ruptura de la coexistencia y de la comunicación. Pierde la transparencia. A pesar de que la construcción nuestra personal, y la doctora lo dijo claramente recién, es claramente antinómica, es claramente conflictiva, nunca conozco de mí del todo, pero eso forma parte precisamente de la normalidad. Cuando pasamos a lo mórbido, ese no conocer, esa incomprensión, no es esta, no es la que yo tengo con respecto a ustedes si nos ponemos a hablar de ustedes de mí, sino que es lo que de alguna manera constituye, como ya lo dije, un cambio de eje del mundo. Entonces la gran pregunta es, si no somos transparentes a nosotros mismos del todo, si los demás no nos son transparentes del todo, ¿cómo podemos decir que la intencionalidad, el significado, sea la razón última de la enfermedad? Y él dice claramente esto. Bueno, acá tengo que responder como el Normando en Francia, ¿verdad? Que sí y que no. Que sí, en el sentido de que una idea delirante, una obsesión, tiene algo de idéntico con fenómenos comunes de la vida normal. Y que no, porque esas vivencias terminan estructuralmente por ser diferentes. Y ahí es donde aparece la diferencia. Si seguimos mirando la semiología, ya lo adelanto, de modo operacional, no podemos llegar al diagnóstico. Y si bien los síndromes han sido organizados en los sistemas actuales respondiendo a esa cosa que se mantiene, como dije, de los sistemas de codificación, que mantienen la tradición, sin embargo, el método que llevan a los jóvenes y a los clínicos a que trabajen no llega más del objetivo, porque siguen persiguiendo dimensiones que por más sumas algorítmicas
dándole más o menos peso a los síntomas, quieran hacer, en último término, así no es el proceso semiológico. El proceso semiológico supone un encuentro con el otro, al cual hay que escuchar, y escuchándolo se puede llegar a comprender de modo fenomenológico que tiene una organización donde realmente, por más significado que logremos en el diálogo con el paciente, el último significado que logramos es siempre entender que hay una opacidad, algo que escapa a nuestra comprensión. Y si bien hoy se tiende a buscar modos, y los filósofos se han ocupado de aportar muchas cosas en este sentido, siempre llevan el aporte a que puedo comprenderlo, lo cual no puedo decir que participo de su mundo. Puedo terminar por entender lo que está pasando, pero no participar. Si participo, entonces sería realmente un delirante a dos, ¿verdad? Sería alguien que participa de un desorden del mundo. Esta estructura choca al observador, es una opacidad, ¿verdad? Se constituye en valores aberrantes cuando es en el sistema crónico, y es una forma de coexistencia anómala con respecto a los demás. Pero en la enfermedad es algo más. Segundo ítem de la categorización, dice ahí, es una desorganización de la realidad. Acá viene un tema más complejo, a ver si lo puedo decir en unos minutos. Y esta desorganización de la realidad es que en realidad la vida mental, de acuerdo a lo que piensa ahí, esa organización interna, que es la que de alguna manera me permite ser sujeto a nivel facultativo de mi actuar y compartir el mundo común, esa organización interna está desorganizada, pero esa organización interna es, en realidad, la organización de los dispositivos que organizan la realidad. Y lo voy a decir con un ejemplo muy sencillo. Todos podemos en este momento traer acá un caballo. Pero ¿cómo lo podemos traer? Solamente de modo imaginario. Si alguien dice que hay un caballo, evidentemente es un alcohólico que está, debido a lo largo de esta jornada, las vacas, entonces, sí, en una palabra, hay una puedo recordar caballo, o sea, hay un plano imaginario y un plano real presente, hay un plano imaginario y real del pasado, hay un plano imaginario y real del futuro. Yo voy a tomar ahora el buquebús, está en mi proyecto, y si no sale, entonces no se quede. Es decir, pero, a ver, permanentemente estamos viviendo y pasando, pongo estos 6, podría poner muchos más, pero estos 6 dispositivos que organizan la realidad hacen que normalmente nos entendamos, porque todos participamos de este mismo tipo de organización estructural. Cuando esto, que es como dice ahí, esto es lo que organiza la realidad. La realidad es construida desde adentro, por supuesto, pero esta construcción de la realidad es compartida. Cuando esta cosa compartida se desorganiza, nos encontramos precisamente con alguien que tiene un problema mental. Un delirante, un APG, un paralítico general, no es enfermo porque se encuentre que tiene una encefalopatía crónica. No es enfermo porque se encuentre que tiene una neurosífilis en su estudio del licoscefalarraquídeo. Es enfermo porque tiene vivido como real un mundo imaginario. Se cree rico. Había uno que llegaba a ser como el rey Midas, porque sus defecaciones se convertían en oro. Es decir, en una palabra, es la transformación del mundo donde lo imaginario, traer el caballo acá, termina siendo un caballo real. ¿Verdad? Bueno, esto en el plano de la patología se juega permanentemente porque, ya se lo dije de mañana, hay una diferencia entre en la noche en que soñamos y este mundo imaginario se apodera de nosotros y sustituye la realidad. Y no solamente la sustituye, es otro modo de vivir, de experienciar psíquicamente las cosas, al día en el cual volvemos a poner todo en orden. O sea, el sueño queda en la noche, el soñar queda en el dormir. Cuando el soñar se injerta en la vida cotidiana, hay de alguna manera una enfermedad mental. O sea, es una patología de la realidad. Él cuando analiza esto, estudia bueno, el tema de la realidad y dice: la realidad pasa a desaparecer. Hoy alguien dijo una cosa muy interesante que coincide con lo que pienso yo, y es que cuando el paciente a uno le dice, usted está en un mundo diferente, él le dice, no, mire que es así. Un paciente viene un día con un certificado que decía delirio crónico. Entonces me dice,
delirio crónico, puso el médico general. Me dice, el doctor es buenísimo, dice, él me dice que es un delirio crónico. Yo en realidad tengo un ruso que cuando yo me pongo a bañar me ponen una máquina para matar. O sea, él cree que fue, yo estoy así, doctor. Una palabra, hay una desorganización, él se va dando cuenta en su trabajo de que hay una desorganización de la infraestructura mental, que es la que organiza la realidad y que hace que el mundo creado lo aparta al sujeto de la realidad. Por eso dice ahí que la patología mental en su realidad es ser una patología de la realidad, porque la realidad es una construcción que desde adentro el hombre hace para poder vivir en un mundo común. Y las lecturas que de esto hacemos son la lectura operacional que pretenden ahora. ¿Qué pasa con estas cosas? Superado el propio Hempel, que estuvo por detrás del planteo de lo operacional, por ejemplo, lo planteaba como un planteo transitorio, de usar, decía él, el lenguaje folclórico, igual que hacen los Chapman, ¿verdad?, para hablar de la folk psychology, y después va a ser sustituido, dice él, por los criterios más neurobiológicos. Bueno, es lo que estamos ahora con el ARDO y los sistemas de estadificación clínica. Eso dio lugar a que a partir de la obra de Breuer por un lado y simultáneamente de Karl Jasper se diera lugar a aquel famoso proceso psíquico, que ya no es el proceso físico-psicótico que podemos ver claramente como un desorden casi igual a la patología vegetativa, tampoco como el desarrollo, que era casi un desarrollo casi normal o parecido al desarrollo normal, sino una forma de patología donde hay algo psíquico que cuando es estudiado en su realidad, que fue lo que lo hizo con lo intenté hacer con los celos mórbidos, evidencia que hay un desorden del mundo compartido, hay un desorden del eje del mundo, ¿verdad? Hay un psiquismo procesado, un psiquismo procesualmente desorganizado. Pero Jaspers, en realidad, y en eso le doy la razón a los amigos, queda limitado por su época y por otra razón, porque tenía muy poca experiencia clínica concreta. Tenía una enfermedad, podía ver muy poco a los pacientes, no podía entrar al hospital prácticamente, vivía encerrado en la biblioteca y trabajó con el trabajo de nosotros, y entonces quedó limitado y no tuvo la experiencia que tiene el clínico psiquiátrico, que diariamente en los diferentes lugares de atención, consultorio, hospital y asilo, ¿verdad?, o lugares de asilo, encuentra pacientes diferentes y va entendiendo todos los tipos de patología para poder pensar su realidad. Y eso es lo que hemos logrado a partir de la obra de Breuer con el desarrollo fenomenológico, y termino con esto, que para decirlo en dos palabras, significan algo muy complicado, por lo menos para decirlo en dos palabras, pero que lo digo así queda cerrado, y es que en realidad, cuando los psiquiatras empiezan a mirar fenomenológico y estructuralmente a la patología mental, lo que hacen es intentar hacer, cuando logran los maestros, fisonomías clínicas que lograron de este modo. Imaginaron variaciones, él por ejemplo pensando en la psicosis aguda, imagina todas las variaciones posibles y en un momento dado se da cuenta que todo lo agudo, manía, melancolía, PDA y confusión mental, tiene algo en común. Lo que tiene en común cuando hizo ese trabajo de variación imaginativa es lo que tienen de más inteligible. Y eso que tienen de inteligible es lo que descubre como unidad, que le llama él, de la desestructuración del campo de conciencia. Y genera toda una doctrina, una teoría sobre esto. O sea, hay por un lado una variación imaginativa, como dicen los fenomenólogos, y una reducción eidética. No me pregunten mucho más, podríamos hacerlo, pero ahora no es el momento, no tengo tiempo. Esto es lo que han logrado los tipos psicopatológicos, ¿verdad? Algunos autores americanos se han ubicado en este campo, han traído esto con el nombre de tipos ideales, no tiene nada que ver con los prototipos, sino los tipos ideales que ya venía desde Weber, de Max Weber, y Jasper lo toma, pero mucho más desarrollado a punto de partir de la obra de Ey, de lo agudo. Yo creo que Ey es el que le puso a esto el broche de oro, porque una vez que Ey logra el conocimiento de lo agudo, es cuando se puede lograr definitivamente una idea clara de qué es lo crónico en la patología mental. Agudo y crónico son dos formas de desorganización, de dos tipos de dimensiones de la vida mental, el campo de conciencia actual, este tiempo y este espacio que nos congrega acá hoy, pero tenemos otra organización de otra temporalidad, que es la temporalidad diacrónica de la vida anterior y de la vida futura, el proyecto, ¿verdad? Con todo esto lo que ustedes encuentran en la obra de ahí y fundamentalmente en la conciencia, cuando él habla de cómo se genera, cómo la ontología, dice él, del ser consciente, del devenir consciente, es su ontogenia. Para terminar diciendo lo mismo que dije hoy, no hay etapas embrionarias, la ontología, la estructura, la organización de nuestra vida mental
implica toda la vida embrionaria, toda nuestra vida, toda esa organización latente que se puede desorganizar. ¿Y qué es el drama que cada uno de nosotros tiene? Porque ¿saben una cosa? Se nos puede desorganizar. Estar subyugado ante la coherencia de cómo vos presentás la comprensión clínica desde la teoría de del órgano dinámico. Pero ahora apelo a tu generosidad intelectual, que sé que es enorme. Hemos trabajado y discutido mucho juntos la obra de André, me enseñaste mucho. Pero siempre tengo una pregunta. La anterior tiene escrito y me ha dicho en alguna oportunidad, hablando de el momento en el cual él dice que la psiquiatría entra en crisis paradigmática, que es con la aparición del DSM-3 y la, no me acuerdo qué palabra usaba, pero algo así como la declinación de la influencia de la última gran teoría psicopatológica, el órgano dinamismo de su maestro Henri. Como que él la daba como declinada o declinante. Nunca aclaró, porque siempre tuvimos esa discusión con él acerca de si esto era por endeblez de la teoría, que se había demostrado fallida, o porque factores externos, en el sentido kuhniano, la psiquiatría norteamericana, el momento de la caída del muro, etcétera, etcétera, la habían secundarizado. Secundarizado quiere decir que en la crisis actual uno podría volver a ella y recuperarla. Que en gran parte creo que es tu tarea apostólica. Ahora, eso que sería, digamos, una solución, una salvación, ¿no es cierto? Bueno, vamos hacia allí, tomemos todo esto, lo hemos editado, lo tenemos entre las manos, los residentes lo están leyendo en grupos de estudio. Me plantea inicialmente dos preguntas, y ahí es donde yo te digo que apelo a tu generosidad intelectual. Por un lado, ¿qué opinión te merece, si es que es necesario, revisar el órgano dinamismo como lo planteó Henri, a la luz de los 40 años transcurridos? Desde cuestiones neurobiológicas básicas, como la plasticidad neuronal, que no existía, no se conocía en el momento de Henri, o todos los fenómenos neurobiológicos que se han descubierto, todo el conocimiento a partir de las imágenes, que uno podría decir de alguna forma confortan ese cuerpo vegetativo, digamos, confortan este aspecto de la teoría de Henri o lo tensionan. Habría que ver, es una tarea así propia porque hay una bibliografía inmensa. La otra pregunta con respecto a eso, a esta cuestión de la declinación, lo mismo planteo respecto de los desarrollos del psicoanálisis en estos 40 años, de la psicología cognitiva, etc. La otra cosa, que eso sí es una pregunta más a tu lectura o a cómo conocés la obra de Henri. La defendés a capa y espada, pero en el silencio de tu escritorio, en las lecturas y en los diálogos que tenés con Henri, que yo sé que son como de amiguitos, ¿dónde está el agujero, digamos? ¿Qué es lo que todavía te plantea duda y no te cierra la teoría de él? Con respecto a lo primero, a la evolución neurobiológica, es curioso lo que él tiene justamente en el capítulo que dedica enorme en la época de la conciencia, que bueno, fue generado en los 68, pero es interesante cómo el contenido de lo que dice evidentemente ha cambiado. Lo interesante es que mantiene una relevancia los aspectos formales, la vigencia. O sea, permite, pero no permite la introducción, al modo que me pareció que lo decías, como que nos acercara más entonces al cuerpo vegetativo. No, permite comprender, o permitiría comprender progresivamente, si logramos precisamente hacer lo que él decía también muy claramente, hacer que los neurofisiólogos abandonen el paradigma anterior e introduzcan al sujeto en sus estudios. O sea, en donde el cuerpo al cual se está desorganizando no lo acerca, aquello, aunque evidentemente nos va a dar un conocimiento mayor de este misterioso sistema nervioso en su funcional. Eso por un lado. Con respecto a la segunda pregunta,
Sí, hay, evidentemente, uno siempre tiene, ¿verdad? Por más interés o pasión apostólica que tenga, y eso mi mujer siempre me lo ha dicho, en realidad también hable lo mío, y lo mío tiene que ver con el tema del lenguaje. En él hay una idea muy clara y muy positiva en que él, ¿cómo plantea el tema del lenguaje? Él tiene un estudio que ha sido publicado para los archivos, sobre la afasia, en el que estudia la diferencia entre el pensamiento afásico y el pensamiento delirante. Y el pensamiento afásico aparece claramente alterado por su instrumentalidad en el plano de áreas, tipo más ubicables en el sistema nervioso, y el otro pensamiento es secundariamente expresado en el plano del lenguaje, alterado, pero porque está alterado en sujeto en el mundo de la relación. Y esto que lo dice con claridad no lo desarrolló. Y por otro lado sí dice claramente que cuando habla de la constitución de la conciencia, distingue la conciencia constituida y la conciencia constituyente. Yo tengo, respecto al lenguaje, naturalmente introducido en mi interioridad, el lenguaje, que es el lenguaje del otro, ¿verdad? Que es el que aparece cuando deliro, como dice él, lenguaje que cuando aparece como otro que me viola mi intimidad, y ahí la duplicidad de los delirios agudos, con eso está bien. Pero por otro lado está el sujeto constituyendo. Yo en este momento, a tu respuesta, estoy constituyendo algo que no estaba antes. Incluso tu propio, y eso es lo importante de que dialoguemos estas cosas, porque es como la pregunta despierta, en el caso concreto del mío en este momento, un interés mayor por seguir trabajando esto. Pero es el punto central que yo le veo a la dificultad. No en lo otro, no en otras cosas. Lo agudo, por ejemplo, la diferencia neurológico, psiquiátrico, que creo que tendríamos que traer con más profundidad, que nos permite quedarnos callados frente al avance neurofisiológico. Yo creo que es un tema sería muy interesante para traerlo, porque es un tema que no tiene nada que ver, son dos realidades. Ese es un tema que ya él lo resolvió bien, pero el tema del lenguaje yo creo que quedó limitado en su época, y porque además tuvo que enfrentar lo que le pasó en los años 60 en adelante. Un hombre maduro que se encuentra al final de su vida, de hecho en aquella época ya en el final de la vida, y se encuentra con que tiene todo completado, su sistema, logró organizar lo neurobiológico, organizar lo psicoanalítico, y se encuentra nada menos con el planteo de que la enfermedad mental es un mito que han creado los psiquiatras para reprimir. Y ahí dedica toda su energía, y hay momentos en que uno siente que con mucha cordura pero se pasa un poquito. En el sentido de que se pasa, quiero decir que gastó un tiempo, nunca estuvo fuera de todo lo que dijo, pero gastó un tiempo que podía haber dedicado a profundizar, pienso yo, en el tema del lenguaje. Eso es lo que queda, yo creo, más limitado. Entonces, para terminar y paso la palabra, el último momento de reflexión de Henri, a donde tendríamos que ir a buscar el Iván, a lo mejor entre los grandes pensadores, para poder trabajar, está en el Carrefour, está en el encuentro entre su discusión con Lacan y su discusión con Econ y a Julia Guerra. Sí, sí. Es ahí. Yo creo que ahí... ¿Con Lacan y con quién más? Y con el Econ los neurólogos. EKN y a Julia Guerra, que es el coloquio segundo de Bonhoeffer. ¿No? O sea, el problema del lenguaje con Lacan que queda ahí y cada uno toma su camino, y el problema con Econ y a Julia Guerra que resuelve mejor. La organicidad. Pero entre esos cuatro, o esos tres planteos que él convoca, yo creo que era consciente que eran los nudos que había que desatar. Lo que ha pasado, y me permitís agregar una cosa, que ha pasado después ha sido, quería pasar después del trabajo que se ahora es el problema de la evolución, en la cual la psiquiatría, que como dijiste de mañana, era un contexto determinado, que era esto, ¿verdad? En el avance ese de diagnóstico cada vez menos diagnóstico, o sea, patología cada vez menos patología, inserción de cada vez más salud mental en el ámbito de nuestro ámbito de trabajo, llevó a que la psiquiatría quedara en el ámbito de la salud mental como un núcleo pequeño. Y entonces las leyes, porque está el tema de las legislaciones. El anteproyecto que tenemos nosotros ahora es, a mi modo de ver, totalmente abstruso,
Porque justamente, ¿cómo puede haber un proyecto de legislación en salud mental, yo diría, que tenga que ver con psiquiatría, que la palabra psiquiatría, enfermedad mental, psicofármaco, no esté presente y está 83 veces la palabra derechos humanos, 83 veces y está defendido el derecho del paciente a todo, cuando en realidad la limitación es que no se puede hospitalizar jamás, sino casi cuando está muriéndose? Es lo mismo que ustedes saben. Se repite el mismo planteo. ¿Por qué? Pero yo creo que esto tiene interés. Alguien dijo de mañana, no me acuerdo quién fue. Esto tiene interés porque aporta un mundo nuevo del cual los psiquiatras no podemos quedarnos afuera, ¿verdad? Que es toda esa enorme cantidad de consultas que tienen que ver con, no creo que fue Elena, ¿no? Con toda una patología que no lo ves estrictamente, que tiene que ver con el conflicto, el trauma, el sufrimiento, que puede ser respondido, pero que ha opacado finalmente la comprensión de lo patológico mental propiamente dicho. Lo cual es muy negativo, porque como esto lleva a que los que trabajan en esto se vayan separando de la patología, yo creo que es el origen, o puede ser el origen, lamentablemente, de que ya desde adentro los propios psiquiatras acaben con la psiquiatría. Dentro de una generación o dos puede pasar que en realidad los que estén trabajando trabajen con sano y que entonces aparezca alguien que descubra que hay enfermos mentales. Parece ridículo decirlo así. Sí, parece, pero en realidad la historia, cuando uno mira la historia, y me ha servido mucho, eso fue un consejo que una vez leí de un cardenal de París que decía que cada vez que tenía un problema importante se apartaba, iba a un retiro y leía historia. Con lo cual encontraba que le había pasado el mismo lío antes. Eso es interesante. Humberto, me pareció interesante que tomes el tema de los celos, ¿no? Porque hablando del lenguaje y algo de lo que le decías recién a Juan Carlos, está muy presente el fenómeno de la creencia. Hay un comentario muy pequeño que hace el doctor Lacan a propósito de los celos, donde dice que bueno, que el neurótico, los celos normales, va hasta persigue a su mujer hasta la puerta de su amante, ¿sí? Finalmente no quiere enterarse de eso, ¿no? Cosa que no haría el delirante, ¿no? ¿Qué no tiene de ir? Porque sabe, típico, porque claro, está presente el fenómeno no de la creencia férrea, sino de la increencia, que es la certeza, ¿no? La frase fue la Versagen des Glaubens, ¿no? O sea, la incapacidad para creer. Y el lenguaje tiene un poco que ver con eso. Podemos hablar acá y ligarme y hacer así porque yo creo en lo que me decís, o Juan Carlos cree en lo que vos le decís, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que hay algo de eso que el psicótico más bien descree un poco eso y lee intenciones ahí. Y es un problema del lenguaje, el tema de la certeza. Pero me pareció interesante que trajeras eso en el punto también que mencionaste, una frase que me pareció impecable, ¿no? La experiencia de singularidad radical, el fenómeno de la psicosis, ¿no? Hay una experiencia, una vivencia, si querés, ¿no? Una experiencia vivida, en italiano francés, de singularidad radical. Me gustó ese término que utilizaste. Fenómeno muchas veces de la significación personal. Bueno, un comentario, pero extranjeridad, no el fenómeno del extranjero, ¿no? De la extranjería. Daniel. Gracias. Sí, yo quería hacer una pregunta, digo, en relación a la segunda o la tercera diapositiva que usted pasó, aprovechando el carácter suyo de apóstol, en realidad yo diría de maestro de la psiquiatría, y bueno, también aquí hay otro maestro de la psiquiatría que es Juan Carlos, ¿no? Doctor Cañaro. El único maestro de psiquiatría. Nunca me dejan terminar. Bueno, no, yo quería tomar esta cuestión y también aprovechando que muchos chicos jóvenes, por suerte, o sea, por residentes, licenciado Rossi, quería tomar el tema de guía, la palabra guía, en relación a cómo se aprende la psiquiatría y cuál es el lugar del guía, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué puede decir algo de eso? ¿Cómo ve usted esto? Por un lado estaba lo que uno lee, pero bueno, después decía guía. La idea central de esto es que como la psiquiatría, a lo largo de lo que yo traté de mostrar, requirió, a raíz de que la experiencia patológica implica que no se deben proyectar las vivencias normales,
y que esta proyección de las vivencias normales fue violentada progresivamente en el desarrollo hasta llegar a ese análisis estructural. Esto no se logra si uno deja al residente que se siente con el paciente y simplemente hable. Es decir, puede tener esa experiencia inicial, pero a posteriori tiene que ser conducido, trabajado, educido, tiene que ser educado. Y educado significa participarlo de la experiencia en la cual el que sabe, digamos, este tipo de cosas, lo ayuda a penetrar en aquella complejidad. Que de lo contrario, simplemente recibe la influencia, o por lo que lee, o por lo que oye, habitualmente en el entorno, de lo que yo le llamo en este trabajo que hice el estereotipo cultural. Y el estereotipo cultural en el que funcionamos es que por un lado están los psiquiatras que hospitalizan, encierran, maltratan, hacen choques, ¿verdad? Y reprimen, y por otro lado hay los psicólogos. Este es un estereotipo que basta preguntarlo. Están los psicólogos que tratan gente libre para su desarrollo personal, etcétera, etcétera. Este estereotipo, lamentablemente, si fuera un estereotipo externo a nosotros, pero yo me voy dando cuenta progresivamente que ha terminado por insertarse en la propia cultura médica, por supuesto, porque los médicos son en esto tan extraños a nosotros como al resto de la gente, pero aún en los mismos psiquiatras. Y esto en relación directa a los espacios de atención en los que trabajan. Pues si trabajan en un consultorio cada vez por más sanos, es evidente que la imagen del psiquiatra es una mala imagen. Yo le quería hacer una pregunta. Usted en un momento habló, bueno, que también la personalidad nada del loco es un modo de ser de lo humano, pero un poco menos humano, algo así, ¿no? Y Habermas hablaba de la vulnerabilidad, y él dice, como hay seres que son vulnerables, es necesario, como una de las características del humano, ser solidario. Yo creo que precisamente, como son parte de lo humano, pero lo humano más vulnerable, nosotros tenemos como una obligación ética, y es parte de la profesión del área psi, preocuparse de eso, que nos muestra en su vulnerabilidad mucho más que humano. Blackenburg ahí tiene un artículo muy bueno en la revista de neuropsiquiatría de Chile, la neurología y neurología. El otro diagnóstico. Claro. No, y es que dice que cuando alguien deliria o una fase autista, no son cosas del otro mundo, sino son algunas características propias del hombre, pero extrapoladas de tal modo, porque capacidad de retirada tiene cualquiera, Sócrates lo que hizo, pero Sócrates volvía. Y por eso él define qué es la patología, el no poder vivenciar y comportarse sino de un solo modo. Entonces esa gente, porque no pueden hacer sino de un solo modo, son más vulnerables que los demás. Y por eso se necesita que el hombre sea solidario para ocuparse, cuanto más una profesión como la de la psiquiatría. No, de acuerdo. Por eso yo creo que la psiquiatría es un saber hacer, no es una praxis solo, porque hay un reciclaje de la práctica sobre la teoría, no es uno se sienta con un libro y escribe, es lo que decíamos, es la experiencia misma que hace crecer el conocimiento. Por eso me parece que eso decir que es un saber hacer. Que es un saber hacer, una razón teórico-práctica. Claro. Pero es muy bien hecho para todo. Voy a decir una cosa. Esto que dice Lucrecia me evoca algo que va más allá, vos hablas de la solidaridad. El otro día hubo acá una reunión muy importante sobre adultos mayores, a donde concurrió todo el mundo que se preocupa por qué pasa con los viejos en una sociedad muy envejecida como la Argentina, que tiene un perfil parecido al de los países industrializados. Y no hacía mucho tiempo había estado charlando con una pediatra sanitarista que me contaba que todo lo que estaba pendiente hacer desde el pensamiento pediátrico, médico, etcétera, con la infancia, ¿no? Se me juntaban estas cuestiones porque tres vulnerables
arquetípicos, los niños, los viejos y los locos, no encuentran eco en las políticas sanitarias, en los financiamientos a nivel mundial. Y me preguntaba también si los embates que sufre la psiquiatría y la psicología clínica en serio no tienen uno de sus raíces importantes, porque esta cuestión mundial que se ve en todos lados, lo planteaba ella con el editorial de Mag, lo sabemos en América Latina, en otros países, todas estas legislaciones que aparecen, que diluyen el hecho psicopatológico y sus necesidades, ¿no? Son más funcionales al modelo neoliberal del capitalismo financiero que al modelo industrial del capitalismo, en donde el viejo, el loco, el niño, finalmente de alguna manera estaban vinculados a la recuperación o a la obtención de fuerza de trabajo, mientras que en el modelo neoliberal financiero, del capitalismo financiero, no interesa, en absoluto. Lo que son desechables completamente porque no están ligados a la producción. Entonces, es como para hacer más complejo el tema. Por un lado, nosotros nos rompemos la cabeza pensando en cómo decir que nuestra profesión es útil, pero bueno, es como vender el agua en el polo, ¿viste? O sea, ¿para qué va a ser útil si nosotros estamos planteando un costo? Porque sabemos, ¿por qué nos atacan los psiquiatras? Porque nosotros sabemos lo que hay que hacer en cuanto a instituciones, recursos, estructuras intermedias y toda la plata que hay que poner en eso. Entonces este discurso es contrario a los intereses financieros y en gran medida, después de años con el tema de la ley de salud mental, yo creo que la prédica de la OPS, que fue una de las palancas fundamentales de la legislación en la Argentina, apuntaba a liquidar costos, privatizar en la familia la cronificación de los pacientes, distribuir con el plan remediar psicofármacos baratos de la primera generación y utilizar la mano de obra más barata que la de los médicos, la cantidad de psicólogos, la cantidad de trabajadores sociales, enfermeras, etcétera, en lo que se llama pomposamente atención primaria, que en realidad más que atención primaria se parece a los muros que vemos entre México y Estados Unidos, últimamente en Hungría con los migrantes, para que la gente pobre no se avive y no reclame los recursos de alta complejidad que la técnica médica puede ofrecer hoy día. Entonces, esta otra dimensión de tipo político, económica y social, me parece que hay que ponerla en línea de cuentas cuando pensamos en estas cosas, porque a lo mejor nos desvían a pensarlo exclusivamente como un problema científico, teórico, disciplinar, nos enfrentan entre profesiones, en luchas corporativas, y en realidad las intenciones son otras y hay que estar al tanto. Juan Carlos, ¿no se arma como un lío cuando ves quiénes son los agentes de esas transformaciones en la salud mental? ¿Son gente que se califica a sí misma de izquierda? Hay como una contradicción en esto de la historia donde las fuerzas productivas del capital que están, bueno, todo el argumento que decías está como sostenido por gente que se dice de izquierda. Mira, me parece muy interesante que digas esto un 17 de octubre. Yo iba a decir que la locución final del doctor Cañaro es muy del 17 de octubre, introduce la dimensión política y además los únicos privilegiados son los niños. Mira, con el neoliberalismo yo le agregaría para la polémica, me parece que para tomar un término que me parece me gustó mucho, que le agradezco al profesor Casarotti que usó, que fue la opacidad, el opaco, es algo que es delicado decirlo, pero que es el lado opaco del discurso del derecho. Y el lado opaco del discurso del derecho yo creo que es el que efectivamente rechaza, aparta, separa, oculta
cuenta toda esta perspectiva que, por ejemplo, señalabas vos, Juan Carlos, como política, digo, ¿no? Como no responde a una perspectiva de estructura. Entonces, más bien, si bien se puede reconocer el discurso del derecho en su lado prolífico, ampliado, por supuesto, reconocible, después de, en nuestro país, de una etapa muy complicada, sin embargo, me parece que en la reverso de la trama tiene ese otro costado, que por ejemplo, por izquierdas, todo sea en nombre del derecho. Entonces, todo es legislaciones, todos son normas sociales, normas cada vez más amplias, pero en esa gran amplitud queda ese mar de irredentos, perdidos, donde, bien, que se hagan cargo de sus derechos, empoderen a la gente. Es un poco un chiste, si uno lo mira por ese lado. Digo, creo que hay que decirlo políticamente de manera bastante dúctil, medida, y que, bueno, también requiere de un proceso también, ¿no? De un trabajo para pensarse, cómo operar, ¿no? ¿Derecho humano o de la ciencia jurídica? Y están de la mano, ¿sí? Hay indudablemente una organización de la sociedad y hay una codificación de la sociedad. Pero a mí me parece que avanzar en derechos, hacer una riqueza. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice Juan Carlos, que los viejos están en esta época no descartable. En Europa, cuando hubo en el 2005 esa ola de calor, que se murieron la gente mayor sola, era porque los viejos estaban de vacaciones y por ahí tienen un hijo y los viejos se murieron deshidratadas y el gobierno francés, el Estado francés no tenía lugar para tener cama de los viejos deshidratados. Pero yo creo, en primer lugar, yo soy más que sexagenaria, como diría acá Polichela, los viejos de ahora son viejos por lo que fueron en su madurez. Y ya una mujer no le va a decir, ay, vas a ir a los calcetines, a los ravioles del domingo. Nosotros, yo sigo andando y trabajando, los viejos a los 85 años viajan, suben, andan. Yo creo, yo los veo a la gente del PAM y yo no voy, pero hay gente que se reúne, se va de vacaciones, anda esto, tiene... Yo no veo que se estén cayendo todo abajo. Hay una estructura de atención también en el PAMI que es realmente iatrogénica. Hay gente que está conforme, a mí no me bueno, hay conforma. mucha gente que, o sea, los sanos funcionan bien. Sí, el problema es que pasa digamos, con las personas que tienen patologías, por ejemplo. Está armado el sistema de atención del PAMI en reproducción de recetas, por ejemplo. O sea, todo lo que no hay que hacer con la estructura de atención de tercera edad se hace en el PAMI, lamentablemente. Yo te voy a decir, O yo sea, creo... los sanos funcionan bien porque tienen algunas cuestiones sociales, la cuestión de la estructura es diatrogénica, así, directamente, diatrogénica. No se puede decir que sí, está programada por aquí. Bueno, Yo creo. ¿alguna otra intervención o algún aporte? Si no, bueno, vamos a agradecerle actualmente la presencia de los colegas que vinieron de Mendoza, de la Patagonia, de Esquel, los colegas que vinieron de La Plata a presenciar los trabajos, a formar parte de este delirio colectivo, como decía Henry, ¿no? Deliramos tanto los neuróticos como los psicóticos. Y agradecer también la participación de la comisión que organizó esta jornada, Julieta Ramírez, que está, acá está, a Mariano Fuentes, que está allá, a Ignacio Iglesias Corilla, que está acá, a nuestro vicepresidente benemérito Diego Costa, a Gustavo Rossi como nuestro asesor, asesor educacional, vamos a decir en esos términos. Y bueno, esperemos verlos pronto en una jornada de trabajo en el capítulo. Muy bueno.